Conectados y vamos a esperar a que se conecte la gente para hacer el martes del libro en la jornada de hoy, que es un martes bien especial luego de lo sufrido en la jornada de ayer con el temblor de tierra, terremoto que azotó al país y que nos tiene un poquito con el espíritu golpeado, el corazón arrugado, pero aquí estamos como todos los martes saludando a los que se conectan, a Luis Munch, a Sar Cicero, a Juan Nino G, a Lore Botero, a Clara 560562, a Oscar Andrés Rayita Abajo, RC, a Saris, a Karen Joyce, gracias Sari por la pregunta, ya te la respondo, a Wilson Corre, a Carlos Moreno, a Lina Zuluaga y a todos los que se unan, sean todos bienvenidos, estamos bien, estamos con vida, estamos con el corazón arrugado, con bastantes reflexiones en esta jornada que nos ha dejado el país de ayer a hoy, pero estamos acá cumpliendo la cita con el martes del libro. Me vi tentado a no hacer martes del libro hoy porque siento que todos estos momentos requieren un espacio de luto, de reflexión, de tranquilidad. A quien preguntó, gracias por preguntar. En mi caso y en el caso de mi familia, afortunadamente estamos bien. En Medellín se sintió muy fuerte, pero no fueron tan dramáticas las consecuencias como si lo han sido en otras partes del país. Me vi tentado a no hacer martes del libro, repito, por respeto, por luto, por el estado emocional que tiene el país, pero hice la reflexión y llegué a la conclusión de que si la literatura para mí me ha servido de sitio para esconderme, para protegerme, para aislarme y a veces para alejarme un poquito de las realidades que a veces nos golpean, que son tan duras, de pronto esta conversada sobre el libro le puede servir a alguien que esté pasando ese momento difícil, que haya tenido una pérdida material o una pérdida humana, que es lo realmente doloroso, o que esté pasando algún tema de dificultad por evacuaciones y demás. Son muchas las noticias tristes y ahora lo que cuenta es la solidaridad, es lo más importante o es lo único importante. Todos podemos ayudar. Nadie es tan grande como para no pedir ayuda y nadie es tan pequeño como para no ofrecerla. Una pequeña moneda, una pequeña consignación, un aporte que podamos hacer en especie, en agua, en materiales, en médicos, cualquier ayuda es bienvenida y creo que pues por lo menos ofrecer una conversación de 20 minutos sobre un libro no nos va a solucionar la vida, pero nos puede abrir un ratico la mente hacia otro lado y ocuparnos de otro tema, que es lo que voy a tratar de hacer en la jornada de hoy. Ahí Vicky Andrés Candela también se conectó, Sebas Ángel, bueno, a todos los que se conectaron, no los voy a saludar a todos porque voy a arrancar de una con el martes del libro. Voy a comenzar este martes del libro hablando de dos cosas. Estuve rastreando el concepto de literatura marginal porque creí que el libro que iba a traer para hoy era de literatura marginal. De hecho, lo escogí la semana pasada. La literatura marginal es la que está al margen en cuanto a temáticas, en cuanto a temas de género, en cuanto a temas de etnias. Está al margen de los grandes cánones de la literatura nacional o universal, dependiendo de cómo lo mire uno, pero resulta que no. Lo leí y no es literatura marginal. Hay algunos que hablan de literatura de género, también podría caber ahí, pero lo de hoy es un texto muy particular que lo voy a explicar con la historia del salmón. Y apenas les cuente la historia del salmón, ustedes van a entender el sentido del libro, que además tiene dentro de su título la palabra salmón. Ya les voy a decir de cuál se trata. El salmón es un pez muy particular porque nada contra la corriente. El salmón viaja río arriba saltando y por eso es conocido en el mundo. El salmón es un pez que nace en ríos pequeños y permanece en agua dulce mientras es joven, mientras va madurando, luego baja hasta el mar, vive allí hasta su etapa madura y cuando se va a reproducir regresa, vuelve a contracorriente y regresa justamente al lugar donde nació. Cuando se va a reproducir vuelve hasta su sitio de nacimiento y no es fácil su regreso porque le toca sortear una cantidad de dificultades.
Es un viaje muy duro para el salmón, que tiene solo dos opciones: o tratar de luchar contra la corriente y volver aguas arriba para reproducirse, o quedarse en el mar y terminar en el plato de uno de nosotros, como habitualmente ocurre porque los pescan más en el mar que en el agua dulce. Cuando llega a la meta, si lo logra, los salmones hembra ponen sus huevos y los salmones machos los fertilizan, y ya una vez se puede reproducir, el salmón macho generalmente muere en su sitio de origen. Es básicamente la historia del salmón, y les cuento la historia del salmón porque el libro del que voy a hablar hoy se llama La parábola del salmón, y es de un escritor colombiano que se llama Alonso Sánchez Baute. Está publicado por Seix Barral, que es de Editorial Planeta. Lo trabajé para esta semana, lo empecé a leer el fin de semana, me encarretó mucho. Es un libro divertido, distinto, y sé que puede tocar algunos temas sensibles, porque el libro toca algunos temas sensibles que algunas personas pues o no comparten o no toleran o tienen una mirada más cerrada. Para este libro hay que abrir un poquito la mente. Es un libro impactante. La parábola del salmón está cargado de muchos simbolismos, está cargado de múltiples emociones, y yo diría que es de múltiples confesiones también, aunque el autor diga que el libro no es autobiográfico. Toca fibras hondas, toca temas que son de debate, temas de actualidad, sacude las tripas, diría alguno, obliga a que uno, para leerlo, pues también haga su propio viaje interior como el salmón, trate de regresar a su origen. Es un libro sin pudores, es un libro fuerte, y es un libro sin contemplaciones. Yo diría que es un libro visceral, si me cabe el adjetivo, y es un libro sin máscaras, porque es un libro que está contado en 4 grandes historias, que son 4 grandes ciudades. Es un autor muy particular, Alonso Sánchez. Yo ya lo había leído en sus columnas habituales en algún diario nacional, con el tema de los sitios nocturnos en Bogotá y otros temas de arte, de cultura, que también escribe. Y en una entrevista, cuando yo lo leí, yo pensé que era un texto autobiográfico. Fue la primera impresión que tuve cuando lo estaba ya avanzando en su segundo capítulo, pero me fui a buscar una entrevista que le hicieron a Alonso Sánchez Baute, y en la entrevista que fue para El Tiempo, cuando lanzó el libro, por allá en el 2020, él dice que el libro no es autobiográfico, que el libro es ficción y que no es ficción autobiográfica. Sin embargo, uno lo lee y es una historia con mucha carga porque está escrito en primera persona, y uno cae en el juego de creer que el escritor es que el protagonista es el escritor. Y a veces los escritores le juegan a uno esa trampa de la primera persona para que uno crea que está hablando, el que está escribiendo es el escritor y no el protagonista de la historia. Entonces, sí lo revuelca uno porque tiene muchos elementos que uno podría decir, esto es absolutamente autobiográfico, pero hay que creerle al autor, y él dijo que esto es ficción. Entonces, es un libro que les dije, está escrito en 4 capítulos, y los 4 capítulos son 4 ciudades: Barcelona, Río de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires, y cada capítulo tiene una historia del personaje en esa ciudad, en un recorrido muy particular, porque empieza por Europa y porque termina en Sudamérica. Y yo diría que es un libro de viajes, porque realmente describe muy bien las ciudades. Casualmente, las 4 ciudades he tenido la fortuna de conocerlas por asuntos laborales. Y cuando uno va leyendo, uno dice, no, este tipo... Ahora sí, estaba pausado ahí por un tema de conexión. Las conexiones han estado fluctuando, no es el problema habitual que tenía en otro sitio cuando me conectaba, pero han estado fluctuando por el tema del terremoto de ayer. También tenemos alguna dificultad con eso, entonces me tienen paciencia si se pausa en algún momento. Entonces les estaba diciendo, este es un libro de relatos de viaje que pasa por 4 ciudades muy bien descritas, con algunos detalles particulares de cada uno, pero donde el viaje es como el pretexto para mostrar una búsqueda a través de las vivencias y a través de las aventuras, que a veces son fuertes, que a veces son cuestionantes y que tienen temas de los que habitualmente uno no lee o de los que habitualmente uno no habla. Digamos que
es una búsqueda para tratar de llegar al origen, pero no para volver a Ítaca, como en la Odisea, que está ahora de moda la película, sino no para volver al sitio de origen, como el salmón, porque la historia termina en Buenos Aires. Ahora, la parábola del salmón tiene un subtítulo que se llama Libro de Ida. Es decir, debe haber un libro de vuelta. Y esto ya deja abierta ahí una expectativa. Entonces, hay una frase que tiene el autor, o que tiene el libro, con el personaje, yo digo el autor, con el protagonista de la historia, tiene por ahí una frase espectacular donde dice que al lector hay que despedazarle al tiempo la cabeza y el corazón. Y realmente el libro lo despedaza a uno porque realmente lo pone a pensar y lo pone a reflexionar sobre muchos temas. Entonces, arranca con Barcelona, podríamos definirlo, y esto es un abuso de la capacidad de síntesis, pero para que me quepa el libro, en estos minutos tengo que sintetizar mucho. Barcelona es la lujuria. Es un personaje que llega a Barcelona en un momento de su vida donde ha tenido que salir de su tierra natal, que es Valledupar. El escritor es nacido en Valledupar, se va a vivir a Bogotá, el protagonista se va a vivir a Bogotá y luego se va a Barcelona. Por eso es que uno empieza a leer cosas que son autobiográficas, pero que el escritor advierte son ficción. Tiene un tema de una dependencia, de una drogadicción fuerte, porque tiene consumo de sustancias, particularmente del éxtasis, y describe muy transparentemente los efectos y la cantidad de consumo que habitúa el personaje de la novela. Entonces tiene un tema de drogas, está buscando la identidad, está saliendo del closet, ha tenido problemas en Valledupar porque, digamos, el modelo cultural nuestro no permite que las personas homosexuales abiertamente se destapen y digan, confiesen o cuenten, no confiesen porque eso no hay que confesarlo, hablen de su identidad sexual. Y este personaje llega a Barcelona y encuentra unos lugares, unos espacios donde puede hablar libremente de ese gusto por las personas de su propio género e interactuar con ellas. Entonces hay un tema de lujuria, de sexo, que además el escritor en la misma entrevista que les contaba ahora dice que los seres humanos hablamos todo el tiempo de sexo, pero que a veces nos oprimimos o nos dejamos oprimir por las estructuras culturales y no hablamos de eso en las obras de arte o en la literatura. Y él dice que toca el tema como habitualmente lo toca en cualquier parte del mundo y en cualquier conversación. Luego hay un segundo capítulo que es Río de Janeiro, que yo diría, si Barcelona es la lujuria, Río es la soledad. Resulta que cuenta la historia de cuando llega a Río de Janeiro un 31 de diciembre, invitado por unos amigos que quieren celebrar el 31 de diciembre en Río de Janeiro porque les parece muy elegante, de mucho glamour, es la palabra que él utiliza, y resulta que los amigos se le pierden, a él lo atracan 3 veces en el mismo día en 3 sitios distintos de Río de Janeiro, y él termina sumándose a una fiesta en la noche, el 31 de diciembre, con una cantidad de gente que no conoce, y finalmente ve que todo el mundo se da el feliz año, que todo el mundo celebra, y ahí empieza él a sentir o a expresar el sentimiento de soledad. Y el personaje de la novela tiene una particularidad y es que prefiere, no le gusta estar en los grandes colectivos, en las grandes masas, porque es donde más solo se siente. Él dice que cuando está con más gente es cuando más solo y aislado se siente. Entonces llega a Río y hay un sentimiento de soledad por la historia que cuenta, que es esa falta de control, de coordinación con los amigos con los que realmente iba a pasar el 31 y no termina pasando el 31 con ninguno de ellos. Luego hay un siguiente capítulo que es Sao Paulo, que tiene varios momentos, porque él ya había ido a Sao Paulo antes de ir a Río y antes de ir a Barcelona en el 2005, tiene un capítulo, pero empieza a contar la visita a Sao Paulo después de haber estado en Río, es decir, después de ese 31 de diciembre, donde él queda decepcionado de la ciudad de Río, es como la sensación que me queda a mí. Y se encuentra con Sao Paulo, que es la gran selva de cemento, la gran urbe desordenada, el caos total, porque Sao Paulo es una ciudad caótica, pero es en medio del caos donde conoce la ternura, porque allá es donde logra enamorarse de Tiago,
que se convierte en su primera pareja estable y en su primera relación afectiva, sentimental, profunda, donde el amor está fluyendo de una manera muy especial. Y termina en Buenos Aires, que es como la ciudad de la melancolía en la narrativa del libro. La lujuria en Barcelona, la soledad en Río, la ternura en Sao Paulo y yo diría la melancolía en Buenos Aires, porque es el momento como de hacer introspección, de hacer reflexión de todo lo que ha pasado en ese recorrido y en ese viaje. Entonces yo diría que este libro es un libro muy interesante porque primero es un libro que te plantea temas de los que habitualmente ni se escribe y de los que difícilmente se habla. El tema de la homosexualidad, el consumo del éxtasis, el tema de la soledad, el tema de los suicidios, el tema, bueno, son muchos temas que entran en juego y que le dan una fuerza particular a las historias. Es un libro que creo busca cicatrizar algunas heridas, sanar, pero que finalmente, aquí dice libro de ida, yo creo que habrá libro de regreso, pero en el libro de ida, cuando está en la melancolía, en la reflexión, en Buenos Aires, en el momento tranquilo, él vuelve a, digamos, a bajar al infierno porque el tema de las drogas lo sigue acompañando y casi que termina la novela, termina el libro, terminan estas historias en una especie de infierno del que ustedes ya si lo leen pues se van a dar cuenta de qué se trata. ¿Cuál es el fondo de la historia? El fondo de la historia es que hay pues una confesión, yo lo decía ahorita, una especie de confesión, no lo llamemos confesión, una especie como de combinación de historia, de autobiografía, de ficción. Hay unas partes que fácilmente pueden leerse como ensayo, otros como relatos de viaje. Entonces yo diría es un texto híbrido que no aguanta clasificarlo en un solo ítem, en una sola categoría y tiene una hibridación de géneros y una hibridación de historias. Pero finalmente tiene un fondo y es como esa idea de hablar de la discriminación y del matoneo de un chico, luego un adolescente que tiene una identidad tratando de buscarla y en esa búsqueda pues va encontrando como ese matoneo y esa discriminación por su orientación sexual. Y me parece que el tema, aunque está tratado demasiado fuerte, pone en evidencia algo que hemos visto en la sociedad y que obviamente pues uno no quisiera que pasara, pero realmente es así. Hay matoneo, hay maltrato, hay discriminación y hay bullying en los colegios, en las universidades, en todos los escenarios, en los sitios laborales, frente a las personas que tienen una identidad diferente a la que habitualmente tienen los seres humanos. Entonces primero, ese es como un primer fondo. Lo otro es esa búsqueda de la identidad, cómo llegar a definirse y a aceptarse y a entender que el asunto no es salir para decir que se es, sino simplemente ser lo que cada quien quiera ser. Entonces es esa búsqueda de identidad y esas luchas a las que se ve enfrentada cualquier persona que tiene que tomar esas decisiones frente a su condición. Entonces, el personaje central es un homosexual masculino que viaja, que es alegre, que tiene cierta picardía, que tiene apuntes, incluso yo diría irónicos, graciosos en sus diálogos, que no ha sanado del matoneo, del bullying, que tuvo que casi que ocultar su condición en su tierra natal, pero que encuentra en el mundo esa apertura y esa posibilidad de alejarse de esa discriminación, que huye de las multitudes porque cree que la soledad está en la multitud y no en los espacios cuando él está realmente reflexionando o realmente en momento de introspección. Hay otra línea en la que uno le puede dar lectura, que es el profundo daño psicológico que sufren las personas que son víctimas de abuso y matoneo y esas búsquedas que hacen de algunos elementos para tratar de matizar ese daño psicológico, pero termina siendo una historia de amor y yo diría de amor propio
y de reconciliación consigo mismo, que es lo que les contaba, tiene el último capítulo, que es el capítulo de Buenos Aires. Es una reconciliación consigo mismo, pero no con la sociedad, porque la sociedad sigue teniendo esa mirada maltratadora frente a muchos temas de los que él habla en este libro. Entonces hay como varios viajes, está el viaje físico, el del relatos de viaje, el que describe las ciudades, y en esa descripción de ciudades entran Valledupar y entra Bogotá, porque aunque no hay un capítulo que se llame Valledupar ni un capítulo que se llame Bogotá, lo que hace Sánchez Baute es incluir dentro de la historia, cuando está evocando, cuando está recordando, algunas historias de Valledupar y de Bogotá que ilustran y que pintan muy bien las dos ciudades. Esto para quien las conoce, y para quien no las conoce, pues le permite conocerlas un poquito. Entonces está el viaje físico, está el viaje espiritual, que es la búsqueda a partir de esas experiencias trascendentales y espirituales de las que habla también, y está esa búsqueda, ese viaje, perdón, a través del consumo de sustancias, que es otro tipo de viaje, donde el personaje que es adicto, pues cuenta de manera muy gráfica el efecto que genera la droga en él. Y de alguna manera le deja a uno la sensación de que uno muchas veces juzga más de lo que debiera juzgar. Los seres humanos nos creemos jueces de los demás y a veces queremos condenarlos porque hacen cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, o que no compartimos, o que tenemos otra mirada, y a veces somos demasiado jueces cuando de pronto no necesitamos serlo, o no tenemos por qué serlos, porque cada quien puede hacer su vida. Hay unos matices muy oscuros en el personaje, que también hay que decirlo, con el tema este de la drogadicción, del sexo. Hay unas historias sórdidas ahí, sobre todo en el capítulo de Barcelona. Y finalmente es como el asunto de que en cualquier tipo de viaje uno tiene que celebrar es el camino y no el destino, que es lo que habitualmente decimos, que está en diferentes frases célebres, es disfrutar el paso a paso, el momento que te va ofreciendo el recorrido, y no esperar a llegar al destino para disfrutar el viaje. Entonces, Barcelona, primer capítulo, 20 días de depresión, donde el personaje se encuentra con grandes personalidades del mundo del porno en Barcelona. Se encuentran, pasa noches seguidas, está metido en el tema de la droga, hay muertes en algunos saunas que él frecuenta, hay unos bares pesadísimos en los que él va a hacer su rumba, y hay unas historias ahí fuertes. Luego en Río, cuando les dije, Río es como la gran decepción, porque es el tema de la soledad, la decepción de no haber logrado el plan, de no haber encontrado la ciudad que él se imaginaba, y encuentra como una obsesión por la belleza, pero una obsesión clonada, como una obsesión fingida, como una belleza disfrazada, maquillada. Y de alguna manera es el capítulo donde él conquista la soledad y aprende también que la soledad es importante. Hay una parte de ese tema de las vanidades, el culto al cuerpo, que es muy interesante en ese capítulo. En Sao Paulo, que ya les dije, es como donde conoce el amor, pero también donde conoce el caos, porque es la ciudad compleja, la de los helicópteros, la de los 20 millones de habitantes, pero allí se estabiliza emocionalmente y sentimentalmente. Entonces dice uno, vea qué contraste, es en medio del caos donde encuentra como la estabilidad. Y Buenos Aires, que es como la ciudad del perdón, porque de alguna manera él se perdona las grandes dudas y los grandes pecados que había tenido en su recorrido, pero termina cayendo en un abismo. Pero hay en ese capítulo de Buenos Aires una muy buena reflexión sobre lo que significa la escritura y lo importante que es la escritura para él y para las personas. Y bueno, y deja ahí la reflexión sobre Valledupar y Bogotá, no como capítulos, sino metidos dentro de la historia. No sé, yo lo recomiendo, a mí me gustó, a mí la verdad me gustó, me sacudió, algunos temas me parecieron fuertes, otros me parecieron muy normales, hay algunos que
me generaron ciertas tensiones al momento de leerlo, porque es muy gráfico en las descripciones de los momentos fuertes, pero es otro tipo de literatura que vale la pena leer, porque no hay que leer siempre a los mismos, como dice un amigo mío, no hay que leer a los clásicos hay que leerlos cuando uno ya sea un clásico, hay que leerlos como en la madurez y no tratar de aventurarse por esos clásicos a toda hora. Entonces, les dejo la recomendación, a quien le haya gustado la referencia, Alonso Sánchez Baute, Editorial Planeta, lo tiene en todas las librerías del país, y es un libro, este sí no se lee en una sentada, este sí hay que digerir 3 o 4 cosas que a uno le generan algún resquemor, pero que es parte del ejercicio del lector también leer, interpretar y saber si comparto o no comparto, o si asumo o no asumo. Me queda la gran pregunta de dónde ponerlo, si ponerlo en relatos de viaje, si ponerlo en literatura marginal, si ponerlo en literatura de género, como la llaman algunos, si ponerlo en confesiones, si ponerlo en relatos de viaje, si ponerlo en libros híbridos con varios géneros confluyendo, o simplemente decir es un libro entretenido, es un libro muy particular que vale la pena leer para quienes les guste la lectura de este tipo de propuesta. Alonso Sánchez Baute, La parábola del salmón, libro de ida. Ojo, libro de ida. Estuve averiguando, no ha salido libro de vuelta, pero creo que debe salir el libro de vuelta para terminar el viaje. A todos los que se conectaron, muchas gracias. A todos los que recuerden, se vale recomendar, se vale compartir, se vale comentar, se vale saludar, se vale invitar amigos para que se conecten los martes a las 9 de la noche a Martes del Libro, o para que lo vean en el feed. Ya en el canal de YouTube, en @JohnJaimeOsorio, que es igual a la cuenta de Instagram, que es igual a la cuenta de Facebook, que es igual al identificativo, ¿cómo se llama? Al nombre que ya hubo que registrar en el WhatsApp, en todas las redes, @JohnJaimeOsorio, pero en el canal de YouTube ya voy en el capítulo 22 del Martes del Libro, es decir, empecé a montar desde el capítulo 1 y los tengo ahí seguiditos en una playlist para que quien quiera ver, porque ya llevamos más de 100, creo que llegamos a 104 capítulos, espero en 3, 4 semanas tenerlos ya todos en ese canal y ya tomar la costumbre de ponerlo los martes cuando termine el directo y tenerlo en el capítulo. Por ahí vi que me saludaron, que me hicieron algunos apuntes. A los que me preguntan por otros temas, no me saquen de tema. Cuando venimos al Martes del Libro, hablamos de libros, después hablaremos de otros temas en otros directos. El papá de los Juanchos se unió, vea usted. Iván Darío Rueda también nos saludó por aquí. A Rocío, a Lice Rodríguez, a Yenle 1035, a Sara Af 19, Martínez Carlos, bueno, a todos los que se han conectado. Muchas gracias. Recuerden, estamos en época de solidaridad. Cualquier apoyo, cualquier ayuda bien canalizada por cuentas que ustedes saben que hay unas más confiables que otras, ustedes sabrán dónde, pero no dejen de ayudar, de aportar los que puedan. Cualquier pequeño esfuerzo de uno puede ser una gran ayuda para otro, y recuerden que la solidaridad tiene una forma muy particular de manifestarse, porque uno cree que está ayudando a los otros y realmente termina es ayudándose a sí mismo. Un abrazo para todos y esperemos que no nos volvamos a sacudir por algún tiempo. Chao.